Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia de Cristo en Villahermosa. Es muy especial estar aquí. Qué calor. Veo muchos con abanicos improvisados y verdaderos. Qué bueno que estemos reunidos sin importar el clima, sin importar absolutamente nada. Ya sabes que hay domingos que nos toca estar acá, que son raros, muy raros, pero creo que también es Dios buscando y vas a alabarlo igual, animado, sin importar el lugar en el que te toque congregarte. Sabes, es muy especial porque nosotros tenemos muchísimos privilegios que a veces no sopesamos, no vemos, no tenemos en cuenta, como por ejemplo donde nos congregamos. Jesús dio el sermón del monte en una montaña, en una ladera, en un lugar de Arabia, de esas regiones donde hay bastante calorcito también. Habían 5,000 personas reunidas en la montaña, bueno, 5,000 hombres dice la Biblia, ¿no? Pues eran más o menos aproximadamente, según cálculos, unos 9,000 o 10,000 entre mujeres y niños, ¿no? Y la verdad es que también supongo que había muchos ahí soplándose. La gran ventaja es que iban a escuchar palabras de vida eterna, igual que nosotros venimos a escuchar realmente lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas, y eso es más importante que cualquier detalle. Espero que así sea en tu corazón, espero que dispongas mente y cuerpo para escuchar la palabra de Dios. Acompáñame en una oración, por favor. Padre amado, Dios bendito, te damos gracias por poder estar reunidos en tu nombre, Señor, por escuchar tu palabra, y te oramos porque podamos entenderla, Señor, porque quien hable de una forma clara, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, y que nosotros, nuestros oídos y nuestra mente también esté receptiva, Señor, al mensaje. Padre amado, te damos gracias porque podemos estar sentados cómodamente, Señor, escuchando de tu palabra. Y Dios amado, te oramos porque todos nuestros pensamientos, cargas o situaciones que podamos traer nosotros de manera personal, te las entreguemos a usted, Señor. Se las demos a usted y usted esté en control. Sepamos que usted va a tener una solución para cualquier detalle. Padre amado, muchísimas gracias por la palabra, por su palabra, Dios. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a la Biblia, a el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice Mateo 4:18: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús le dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. El llamado de Jesucristo siempre es el mismo, siempre ha sido el mismo. Él llama a seguirlo, Él llama a que nosotros le sigamos, a que estemos tras sus pasos, a que lo busquemos. Eso no ha cambiado. Y lo que quiero que veas es la actitud de estos 4 hombres que más adelante se convirtieron en apóstoles y que sirvieron para los planes de Jesucristo de una forma muy poderosa. ¿Tú ves aquí alguna excusa de parte de ellos? Vemos aquí, al menos en estos 4 hombres, vamos a ver otros que sí pusieron algunas excusas, pero ellos, estos hombres, cuando recibieron el llamado de Jesús, estaban dispuestos a seguir. Dice que estaban involucrados en sus trabajos normales. Ellos eran pescadores, estaban obviamente pescando, arreglando las redes en la barca, y cuando Jesús les dijo: síganme, ellos no pusieron excusa, no vieron impedimentos. Y la verdad es que pudieron haber dicho muchos impedimentos, pudieron haber puesto infinidad de excusas para andar tras Jesús. Le pudieron haber dicho: estamos trabajando,
Hay un momento para cada cosa, Señor, y hasta se pudieron haber visto espirituales, ¿no? Señor, ahí dice la palabra que hay un tiempo para todo, y este es tiempo de trabajar. Pero la verdad es que no, en ellos su deseo era seguir a Jesucristo. Y obviamente esta clase no se trata de que dejes todo lo que estás haciendo, vayas y renuncies al trabajo, etcétera, etcétera, no, sino se trata de tu disposición del corazón para seguir a Jesucristo. La verdad es que nosotros, los seres humanos, somos maestros de las excusas. Todos y cada uno de nosotros tenemos excusas increíbles. Lo más difícil es que nosotros mismos las creemos, y ahí es donde radica mayormente el problema. Cuando nosotros mismos creemos nuestras excusas en todas las áreas de la vida. Si me preguntas por qué no he bajado de peso, tengo la excusa perfecta. Si me preguntas por qué no hago tal o cual cosa, tienes la excusa perfecta. Cada uno de nosotros se excusa de manera perfecta, y la realidad es que pues hay una disposición a no hacer eso. Pero cuando se trata de Dios, necesitas preguntarte si tu excusa es real, es válida o te va a llevar a algún lugar. Veamos, por ejemplo, una de las excusas que tuvieron algunas personas cuando se encontraron con Jesús. Acompáñame por favor a Mateo 8. Más adelantito, Mateo 8, 18. ¿Estamos ahí? Dice: Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí vemos dos excusas muy clásicas que Jesús hizo a un lado. Primero, un maestro de la ley le dijo que quería seguirle a donde quiera que fueras. Obviamente un maestro de la ley en esos tiempos era un sacerdote y tenía una muy buena posición, la mejor posición que se podía tener en los tiempos de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo vivía del templo. Entonces ese hombre, el maestro de la ley, era alguien adinerado, era alguien que tenía posibilidades y que además tenía mucho conocimiento, y mucha gente lo seguía puesto que era un maestro. Y sabe, su posición le daba una excusa perfecta para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el inadaptado del tiempo, era el rebelde, era el que todo mundo decía: bueno, puede tener algo bueno, pero también es peligroso seguirle, arriesgas tu vida, etcétera, etcétera. Y tenía la excusa perfecta. Cuando él se acerca con Jesús, Jesús le da el panorama muy claro. Le dice: mira, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y le estaba diciendo: si tú vienes conmigo, te arriesgas a pasar muchísimas situaciones difíciles. Algo que me encanta, o que me encantó, si no lo hicieron contigo lo lamento, pero conmigo sí, contaron el costo cuando estudiaron la Biblia y me dijeron: seguir a Jesucristo te va a acarrear dificultades, te va a traer situaciones difíciles. Puede ser que se pongan en conflicto tu familia contigo, puede ser que te encuentres que tus amigos te abandonan, o que tus amigos que crees que son los que más te quieren o más te aman sean las principales piedras de tropiezo. Y sabes, eso es lo que Jesús le estaba diciendo aquí al maestro. Si tu excusa es que estás bien, tienes que deshacerte de ella, tienes que deshacerte de tu lugar de comodidad. Una de las cosas que me compartió mi esposa es que cuando a ella le estudiaron la Biblia con ella, también le dijeron: un discípulo de Jesús duerme poco y siempre está en movimiento, siempre está activo, siempre está sacrificando. Esa es una realidad, hermano. Si no lo hicieron contigo, lo lamento, pero te lo digo yo ahora. El estar siguiendo a Jesús era una complicación
y es una complicación actual en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un parámetro de cómo se debe vivir la vida, tiene ideas de las cosas que debemos hacer, de cómo nos debemos divertir, de qué cosas tenemos que estar, no sé, viviendo como solteros, como casados, como jóvenes. Y cuando empiezas a seguir a Cristo, te das cuenta que hay una situación muy difícil ahí. No puedes estar tras Cristo y tras las cosas del mundo. Hay una situación complicada. Hermano, te invito a que te deshagas de algunas de las excusas que tienes aquí presentes. Otra es que el otro discípulo dice: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Obviamente el papá de este hombre no estaba muerto todavía. Era una frase que los judíos decían: déjame estar con él, déjame ayudarlo, déjame ver por sus negocios, y ya cuando él esté bien, entonces yo voy a seguir. Y esa es una excusa muy válida. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a nuestros familiares, y muchos de nosotros tenemos padres adultos que en la vejez van a necesitar de nosotros, y podemos tener el temor de seguir a Cristo y que en algún momento de nuestras vidas tengamos que dejarlos. Es un miedo real, es un temor honesto. Primero quiero decirte que muy pocos de nosotros nos vamos a tener que mudar de ciudad por causa de Cristo. Esa es una realidad. Ya hubo un tiempo donde se plantaban misiones a nivel México, a nivel mundial, y todo el mundo, ese miedo era más latente, no era más real, de decir, en cualquier momento solteros les pueden decir: vayan, dejen su trabajo, dejen la universidad, dejen esto y vayan a una misión de acá. Y la verdad es que hubo muchos tiempos donde era una situación latente, y muchas personas, muchos hombres y mujeres fueron llamados a hacer eso, a abandonar sus trabajos. Y bueno, a los amigos que nos acompañan, tal vez nos has escuchado o no conoces mucho de las iglesias internacionales de Cristo, pero cuando empezó el movimiento hubo realmente peticiones muy locas, que ya los que estamos aquí sabemos. Pero por ejemplo, hubo un momento donde le pidieron a discípulos vender todo lo que tenían en su país e irse a otro país con solamente una maleta. Y quien aceptó el reto podía ser un médico, un maestro, un empleado. Imagínate a alguien de nosotros, por ejemplo, que tiene una plaza de maestro, y le dicen: vas a renunciar a tu plaza de maestro y te vas a ir a un país que no conoces la cultura, algunos no conocían ni el idioma, y vas a ir a aprender todo allá y a cambiar ese lugar para Cristo. Imagínate renunciar a tu plaza en Pemex, imagínate renunciar a tu trabajo en el gobierno. Hay muchísimas cosas que en esta escritura se vieron en nuestra iglesia, y la verdad, hermanos, es que ahorita va a ser, la probabilidad de que te pidan hacer algo así es 1 en 1.000.000, la verdad. Pero muchas veces nuestra excusa para servir dentro de la iglesia es esta misma: es que tengo mucho que hacer en casa, tengo que cuidar a alguien, tengo hijos, tengo esposo, tengo esposa, tengo esto. Y no nos damos cuenta que estamos poniendo la misma excusa que este hombre, diciendo: déjame ir a enterrar primero a mi padre, déjame ocuparme primero de mi familia. Y aunque parece una excusa válida, no puedes decirle a Cristo que no tienes tiempo para Él, porque el servicio para Cristo, hermanos, si tú lo comparas en cuestiones de tiempo, es mínimo. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu reunión? Las hermanas van a tener un tiempo el domingo a las 9 de la mañana. Ya estamos buscando que incluso sea el mismo día. Y lo único que tienes que hacer para llegar a las 9 de la mañana, ¿qué va a hacer? Pues levantarte más temprano, simplemente. ¿Cuál va a ser tu sacrificio? Tal vez 1 o 2 horas. Tal vez venirte sin desayunar. ¡Wow! ¡Qué sacrificio! Sabes, Jesús era muy claro. Les decía las cosas como son. Acompáñame, por favor, a Mateo 25, en el versículo 31.
Dice, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humilde, por mí mismo lo hicieron. ¿Sabes? No hay nada más que llene más el mundo que las buenas intenciones. ¿Tú sabes cuánta gente llena de buenas intenciones hay? Millones. Millones de personas bien intencionadas hay en el mundo. El problema más grave es que casi siempre se quedan en eso, en la intención. Casi siempre son intenciones de hacer lo correcto. Yo tengo muchos amigos y la verdad, cuando me han visto compartir alimentos en un hospital o llevar cosas ahí, ¿quién tiene un teléfono perdido? ¿Puede pagarlo, por favor? Que me molesta un poco la música. Hay un teléfono sonando por ahí. ¿Puede ponerle pausa, por favor? Gracias. Cuando de repente tenemos, te digo, hay personas que se han acercado conmigo y me han dicho: oye Martín, sabes, yo he querido muchas veces ir a un hospital. He querido muchas veces ir a un hospital a repartir alimentos, así como lo han hecho. Y les he dicho: te invito, ven, hazlo. Y sabes, de ahí no me vuelven a tocar el tema. Vamos a ir tal día, te invito a que vayas. No me vuelven a tocar el tema. Pero sabes, su intención era buena. Había una buena intención. Pero si tú te das cuenta, no va a llegar el momento donde Dios le diga a la gente: pasen buenos intencionados y disfruten el reino. La Biblia no dice eso. No dice: pasen ustedes que tuvieron buenas intenciones y sírvanse de lo que ha hecho mi Padre. No, la Biblia dice: los que hicieron, los que quitaron las excusas y dijeron: tenemos que hacer algo. Había un dicho por ahí que dice que con la intención basta, pero la realidad delante de Dios no basta con la intención. Se necesitan acciones concretas. Hay mucha gente que dice: cuando yo tenga esto voy a seguir a Dios. ¿Sabes qué es eso? Una intención. Es solamente una buena intención del corazón. Cuando yo esté y termine mi carrera, entonces voy a seguir a Dios. Cuando yo tenga hijos, voy a seguir a Dios. Cuando yo tenga salud, voy a seguir a Dios. Cuando yo esté bien, voy a servir en la iglesia. Hay una diferencia entre la intención y la acción. Una diferencia enorme, enorme. Tanto así que Jesús lo deja muy ejemplificado. Y dice: los que hicieron. En este caso habla de acciones de ayuda. Nosotros tenemos acciones de ayuda. Gracias a Dios estamos involucrados en ministerios de ayudar a los que más necesitan. Hoy es un día así. ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? A los que no saben el plan, vamos a ir con los niños. Va a haber una especie de feria. Va a haber algunos juegos, que los niños tiren pelotas, que pateen, que les vamos a dar unos regalos. Si a mí me preguntas, ¿creo que me voy a divertir? No sé si me voy a divertir, pero lo que sí estoy seguro es que voy a pasar un buen tiempo sirviéndole a Dios. No sé cómo vaya a ser el momento. La vez pasada fue divertido porque jugamos fútbol y hasta los niños nos decían: le cae bien el ejercicio, ¿verdad? O veían la panza y decían: ya le hacía falta, ¿verdad? Y tenían razón. Pero, ¿sabes? Lo que estoy interesado, o lo que debe interesarnos a nosotros, es hacer para Dios. Qué especial es cuando tú te involucras y no solamente
son buenas intenciones. ¿Sabes cuál es la diferencia de las buenas intenciones al hacer? Que el hacer cuesta. ¿Cuántas veces yo no dije voy a dejar de beber? Muchísimas. Tenía esa buena intención, pero ¿sabes qué involucraba dejar el alcoholismo? Involucraba dejar de risas, dejar amistades, dejar a veces puertas abiertas, porque te soy honesto, a veces el alcohol nos abre muchas puertas, otras veces nos las cierra, pero muchas veces las abre. Yo tengo amigos que han llegado muy alto gracias a que están ahí con sus jefes en las fiestas, en las pachangas, que los reconocen o no, este es el bueno, súbelo porque es de nuestro club social, y van avanzando. Y sabes, mi intención fue muchas veces correcta, pero nunca lo logré, nunca lo lograba, porque cuando empezaba el dolor, cuando empezaba lo que realmente nos cuesta, era cuando decía, bueno, una más. Y así es con Cristo. Tú empiezas a servir en la iglesia y la buena intención es, voy a hacer algo, quiero servir en algo, y te dan chance o pides y empiezas a involucrarte en un ministerio, el que tú quieras y elijas. Y cuando empieza la dificultad, el sufrimiento, cuando los hermanos no te agradecen, o cuando ves que alguien no reacciona como tú querías, ahí es donde viene lo interesante. Si vas a dejar la excusa atrás y a decir voy a continuar, o si dices no fue bien recibido lo que hice. Y la verdad, hermano, es que muchas veces hemos intentado hacer cosas para Dios. Yo recuerdo que hubo un tiempo donde los hombres nos reuníamos a orar y estábamos ahí firmes mucho tiempo, y de repente empezó a dejar de llegar 1, 2, 3, y cuando venimos a ver fue la excusa, es que ya no llegaban. Y la verdad es que esa es una excusa, porque si llegaban 2, ¿qué dice la Biblia? Ahí está Dios. Cuando llegan 2, dice, ahí está Dios. ¿Por qué dejar de hacer algo por excusa? Simple y sencillamente, si tú tienes un tiempo, hermana, si tú empiezas un ministerio en tu casa y dices, yo voy a hacer reuniones cada determinado tiempo, y de repente ves que solamente llegas tú y alguien más, la excusa perfecta sería, es que no pega, no está dando fruto. Pero sabes, lo real sería, no, es que aquí está Dios. Recuerdo una vez que hicimos un plan para prejóvenes, y buscamos un lugar, un tipo campamento, y mi sueño, mi expectativa, como yo era el que estaba dirigiendo en ese tiempo, era que llegaran todos los jovencitos, eran como unos 20. Cuando empezamos a esperarlos en el parque de Tomás Garrido, llegaron 5, y la verdad que anímicamente yo me sentí mal. Incluso tuve que hablar con Germán, que en ese tiempo dirigí, y le digo, la verdad voy sin ganas, voy desanimado a este tiempo. Entonces él me dijo, mira mi hija, porque estaba su hija dentro de los 5 que habían llegado, dice, lleva una semana completa hablando del campamento, emocionada, feliz, esperándolo. Si tú me dices que vas desanimado, me das en la torre, porque yo estoy esperando que ella regrese de allá emocionada y feliz de lo que hicieron. ¿Sabes? Cuando me dijo eso, yo entendí que no trabajamos por las masas, trabajamos por una, por 2. Y si 1 o 2 entienden y cambian y dejan las excusas, con eso es más que suficiente. Con eso debes de sentirte feliz, con eso debes de sentirte animado. ¿Sabes? Las excusas, imagínate a Jesús después de que, recuerdas que dice que había mucha gente y de repente les habla algo duro y les dice la realidad y dice, muchos se fueron. Imagínate a Jesús desanimado y decir, ay, no aguantaron mis expectativas. No, lo que Jesús estaba buscando eran discípulos, realmente servidores. Nosotros tenemos muchas excusas que podemos poner en camino. Dice Lucas 9:57, esto es prácticamente lo mismo que ya leímos en Mateo, pero me gusta el final que da aquí Jesús en Lucas 9. Dice en el versículo 57, mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo al otro, sígueme, pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre.
Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Y Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tenían las excusas más perfectas y extraordinarias para no hacer lo que Dios quería. ¿Recuerdas cuando Dios llama a Moisés? Le dice: a través de ti voy a liberar al pueblo. Y Moisés le dice: ¿cómo voy a ir a hablarle yo al faraón si soy tartamudo? No he encontrado una excusa más extraordinaria en la Biblia, ni con más derecho de hacerla, ¿no? Imagínate que te digan: tú eres el siguiente que vas a dar un discurso y eres tartamudo. Realmente es como si supieras que eres horrible y te dijeran: tú no vas a representar en un certamen de belleza. Sería como: oye, Dios, hay tantos bonitos, ¿no? Como para que agarres a este. Así Moisés, yo imagino que se sintió. Imagínate: Señor, hay tantos israelitas y tú me eliges a mí precisamente a hablar con el faraón cuando se me lengua la traba. Imagínate, era la excusa, era real, ¿sí o no? El hombre tenía un problema, era real, era válido decirlo. Y tú puedes decir: Señor, tú quieres que yo haga mucho, pero no tengo estudios, o no tengo dinero, o vengo de una familia así o asá, o he tenido problemas de alcoholismo, o he tenido problemas de esto, del otro. Es una excusa válida, es real porque es tu realidad. Pero Dios lo que vio en Moisés no fue si le servía o no para hablar. ¿Sabes lo que vio Dios en Moisés? Obediencia. Eso es lo más difícil de encontrar en un hombre, en una mujer. Dios no busca talento, no busca el talento natural que tú puedas tener. Sirve, por supuesto que sirve, pero eso no es lo que Dios va a utilizar. Incluso Dios le dijo a Pablo: yo me glorifico en la debilidad. Porque es más increíble cuando dices: era tartamudo y tuve que hablarle al faraón. Cuando dices: no tenía estudios, pero mira todo lo que Dios me ha permitido hacer. Cuando dices: no era alguien rico, pero mira cómo ha hecho Dios bendecido a mi familia a través de mí. Cuando tú puedes darle toda la gloria a Dios en todos los sentidos, es cuando Dios dice: wow, qué increíble. Como dices: mira, yo viví 20 años de alcoholismo, pero ahora ni se me antoja, y ayudo a otros a salir de ese problema. Y dices: wow, eso es increíble. Pero ¿qué se necesitó para que Moisés saliera? Que se quitara las excusas, que no pensara: es que no tengo esto, no tengo el otro, no tengo aquello. Si tú recuerdas, Moisés estaba casado con Séfora, que ni siquiera era del pueblo de Dios. Entonces Moisés tenía muchas cosas para decirle a Dios: Dios, ya tengo una esposa que no es creyente. Pero él no pensó en nada de eso. Moisés le dijo solamente la realidad: Dios, si tú me eliges, mira que tengo este problema. Y Dios le puso soluciones. Dios le puso soluciones. Le dijo: bueno, si tú tienes este problema, te voy a poner a tu hermano para que te ayude. Así nosotros, ¿qué excusa tendrías para darle a Dios hoy? Que le dijeras: es que yo no puedo servir en la iglesia porque tengo un horario muy apretado. ¿Sabes? Dios no te pide 7 días de la semana, 24 horas. Te pide que le sirvas. Te he compartido que cuando yo estaba recién llegado a la iglesia y estaba en un trabajo donde salía bien tarde y entraba muy temprano, y aparte era en el trabajo de albañilería, daba un estudio bíblico y me sentía muy feliz, y Dios me daba la fuerza y el ánimo. Tuvimos un tiempo de oración en la casa de Andrés el viernes, y me dio mucho gusto ver allá a Gabino. Si tú no lo sabes, Gabino trabaja en la construcción. Y de repente dije: wow, qué especial es que después de haberte roto el cajón de pan todo el día en el sol, llegues a orar. Y muchos de nosotros, hombres, ponemos una excusa increíble, la que quieras, y no voy a decir ninguna por no ofender a alguien, pero que tú pongas una excusa: es que vivo lejos, es que solo tenía media hora para llegar. ¿Sabes? Ese día Gabriel nos dijo: es que subimos un camión de escombro,
y creo que hasta solo se lo aventó, me parece. Entonces cuando nos dijo, subimos escombro a un camión todo el día y ahorita vengo a orar, y aparte parecía el más animado, ¿no? Todo lo que habíamos estado en el clima llegamos así como que vamos a orar, y Camino parecía el más animado, ¿no? Eso me llenó de mucha inspiración de decir, ¿qué excusa tenemos nosotros para no servirle a Dios? ¿Qué excusa nosotros tenemos para no servirle a Dios? ¿Sabes? No es más que eso, es una excusa. Todos nosotros tenemos la posibilidad de servirle a Dios. La diferencia es cuando pasas de la intención a la acción. Acompáñame a ver esta parte de la vida de Pedro, del hombre que no tenía excusas, en Mateo 14. En el versículo 25 dice, Mateo 14, 25, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Esa parte de la vida de Pedro es súper, ¿no? Primero está espantadísimo, ¡es un fantasma! Y luego Jesús le dice, no, tranquilo, soy yo. Y le dice, bueno, entonces quiero hacer lo que tú haces. Y esa debería ser la visión de todos nosotros como discípulos. Quiero hacer eso lo que tú hiciste. ¿Qué me lo impide? Yo mismo. Solamente yo. Y Pedro, tú sabes lo que sucede, baja, da 1 o 2 pasos y luego el viento empieza a ver que había marea, le da miedo y se empieza a hundir, y entonces Jesús lo tiene que sacar por los pelos y le dice, ¿por qué dudaste? Y sabes lo increíble de atreverse, que Pedro pasó a la historia por eso, porque se atrevió. A lo mejor hizo el ridículo, ¿no? Hundiéndose en el agua, pero es increíble cuando haces el ridículo sin excusas. Cuando dices, yo me voy a atrever a hacer esto por Dios. Si sale o no sale, no sé. A lo mejor pasan 3 años y sigues congregándote en tu casa, haciendo reuniones, tú y tu esposo. ¿Se vería ridículo? Pues sí, pero dirías, pero yo sigo aquí tratando de caminar sobre el agua. Ya yo llevo 3 años haciendo mis reunioncitas. Llego yo y mi esposo, y si invito comida, llega el vecino de al lado. Pero sigo insistiendo. Yo sigo sirviendo en la iglesia. Seguimos siendo los mismos, sí, pero yo sigo sirviendo en la iglesia. Yo sigo predicando. Yo sigo preparando la clase como si fueran a venir millones. Yo sigo estudiando. Yo sigo compartiendo mi fe como si a todos los que dijera en la calle los fuera a ver el domingo en la iglesia. Sigo compartiendo sin excusas. Eso fue lo que hizo Pedro. Obviamente, humanamente, después vio lo humano, el viento y todo, le dio miedo y se empezó a hundir. Pero sabes, ahí estaba Jesús. Y eso es lo increíble, que Jesús era el que le había dicho, sí, ven. Y él sabe que si la riegas, si te equivocas, si no te sale, está para jalarte de los pelos y decirte, ¿a dónde vas? Yo estoy aquí. Lo único que nosotros tenemos que hacer es quitarnos las excusas, de atrevernos a hacerlo, pero atrevernos en serio, de verdad. Cuando empiezas a estudiar la Biblia y tú dices, es que tengo problemas de inmoralidad, y estudia la Biblia y dices, te vamos a ayudar, tienes que hacer esto. A algunos hermanos al comienzo les decía, tienes que poner la computadora en medio de tu casa, para que ahí tu esposa pase y te vea y te evites de estar viendo cosas en internet. ¿Sabes? Esa era la excusa, es que el cable está muy corto, cómprate uno más largo. Busca hacer algo. Cuando realmente tienes el deseo de hacer lo que Dios dice, no importa la excusa, tú ves solo la realidad. Tú ves solamente la realidad. Te dicen, tienes que hacer esto para dejar el alcoholismo, y dices, vamos, yo voy y lo hago. Tienes que hacer esto para dejar de fumar, yo lo hago. Tienes que hacer esto. Yo recuerdo que lo que más me dolió a mí fue dejar a mis amigos. Cuando pues ya me conocían y me dijeron, tú lo que tienes que hacer es dejar tus amistades, cortarlas. Me dolió a mares, porque le puedes preguntar a Roger, ahorita no está, pero nosotros vivíamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo. Nos
Desayunábamos, comíamos, cenábamos, a veces hasta dormíamos juntos. Entonces era una amistad tan impresionante que cuando me dijeron tienes que cortarlas porque te perjudica. La primera vez yo no hice caso del consejo y me costó 4 años de mi vida con Dios, porque empecé a estudiar la Biblia, me enamoré de Dios, pero no quise soltar los amigos y un día me dijeron, ven, vamos a tomarnos una. El Roger, qué bueno que no está porque hasta coraje me daría verlo. Fuimos, me tomé esa una y esa una se convirtió en una borrachera y se convirtió en 4 años fuera de Dios, lejos, pecando nuevamente deliberadamente. Cuando regresé, porque Dios tuvo mucha misericordia y me dijeron, tienes que dejar las amistades, yo dije, sí, por supuesto. Y apagué el teléfono y no estaba en casa, y si me invitaban a hacer algo los hermanos lo hacía, y si no tenía nada que hacer ahí estaba en casa de un hermano, porque dije, fuera las excusas, fuera las excusas. Quiero estar verdaderamente delante de Dios, fuera las excusas. Así, amigo, empiezas a estudiar la Biblia, van a empezar conflictos, problemas, situación. ¿Quieres realmente estar delante de Dios? Tienes que dejar las excusas. No puedes decir, sí quiero servirte a Dios, pero también no quiero cambiar esto, lo quiero hacer poco a poco. Hay cosas que necesitan ser impresionantemente rápidas. Hay cosas donde necesitas decirle a Jesús, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? Entonces quiero caminar sobre el agua. Eso fue lo que Pedro le dijo. Dijo, soy yo, no te espantes, ¿de verdad eres tú, Jesús? Entonces ahí te voy. Voy a caminar sobre el agua. No sé si pueda hacerlo o no, no sé si esté capacitado o no, pero voy a hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Así, hermanos, nosotros necesitamos involucrarnos en la iglesia. Necesitamos involucrarnos en las cuestiones de hacer. Recuerda esta frase: no van a entrar al cielo los bien intencionados, van a entrar los que hicieron la voluntad de Dios. Solo los que hicieron. ¿Recuerdas que Jesús dijo, el que me ama hace lo que yo digo? No piensa, hace lo que yo digo. Obviamente para hacer, primero hay que cambiar acá. ¿Recuerdas que Romanos dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir? Tienes que cambiar primero el pensamiento para cambiar la acción, pero si te quedas solamente en el pensamiento, ahí te vas a quedar. Tienes que cambiar, que las excusas no te dejen dormido, no te dejen en el lecho espiritual. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres se van de la iglesia por excusas? Yo tengo muy presente una mujer que de repente un día llegó y me dijo, es que no siento que se mueva el espíritu, Martín, en la iglesia. ¿Sabes? Ella quería brincar y saltar y mientras alababa quería dar vueltas y no sé qué tantas cosas quería hacer. Terminó yéndose de la iglesia. No pudimos convencerla que el Espíritu Santo se mueve, se transforma y lo que produce son las cosas que dice la Biblia: paz, gozo, alegría, benignidad, dominio propio, mansedumbre, cosas espirituales. Si quería saltar y dar vueltas, estaba bien. A nadie se le prohíbe que salte y que dé vueltas si quiere hacerlo en la alabanza, pero ese no es el fruto del Espíritu. Pasó el tiempo y unos años después me encontré de nuevo con esta mujer. La invité a la reunión y le pregunté, ¿sigues llegando a donde se mueve el Espíritu? Me dijo, no, ya no llego a ningún lugar. ¿Sabes? Era una excusa simplemente. ¿Qué la hizo que se saliera de allá? No tengo la menor idea, pero seguramente fue algo también, alguna excusa encontró. ¿Qué excusa encuentras tú dentro de la iglesia? ¿Qué dices? Es que Martín no habla bien, o el de al lado no me deja escuchar, o hay calor, o luego estamos en el salón de allá y luego en el de acá, o son muchas actividades. ¿Qué excusa encuentras tú para decir no a la iglesia, para decirle no a Cristo? Ten una relación con Él, síguelo así como Pedro. Dile, cuando Jesús le dijo sígueme, Pedro dijo voy. Y después ya ni necesitaba decirle sígueme, ya él le decía, ¿eres tú, Jesús? Ahí te voy. Así debemos de ser nosotros. ¿Eres tú, Jesús? ¿Es un plan tuyo? Ahí voy, sin excusas. No permitas que tu mente te llene de excusas, mejor permite que te llene
dé ganas de hacer. Amén. Acompáñame en una oración, por favor. Padre amado y Dios bendito, muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de acción. Jesús dijo: mi Padre todos los días trabaja y yo también así lo hago. Mientras estuviste aquí en la tierra, fuiste un ejemplo muy claro, Señor. Trabajaste siempre, sanando, curando, predicando, haciendo, Señor. Y Padre, muchas veces nosotros queremos dormirnos en nuestros laureles por excusas, Señor. Pensamos que tenemos trabajo, que tenemos hijos, que tenemos familia, y por supuesto que no vamos a descuidarlos. Por supuesto que es nuestro ministerio principal. Pero Señor, también tenemos que servir, también tenemos que cambiar, también tenemos que trabajar porque nuestra vida sea diferente. También tenemos que servirle a los que menos tienen. También tenemos que buscar servir en los diferentes ministerios de la iglesia. También tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que estudiar la Biblia con personas. Señor, permítenos tener la suficiente inteligencia y energía para estar involucrados en todo, sin cansarnos, sin desfallecer. Padre amado, sabemos que tú nos has dado un espíritu de poder, y a ese espíritu apelamos, Señor. Te oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.